Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Marcos 9, 14 al 29. Amén, vamos a leerlo, yo lo voy a leer en la Reina Valera, después lo leemos en la pantalla en una versión al día. Dice así la palabra: cuando llegó a donde estaban los discípulos, está hablando de Jesús, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él les saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera, y no pudieron. Y respondió él y les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús sacudiendo con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos, Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si pudieres hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo, sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género nada puede salir, sino con oración y ayuno, dice esta versión. Vamos a mirar la nueva versión internacional, es una versión al día. Dice así: muy bien, cuando llegaron donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame a mí, poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo: te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Y el espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían: ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de la oración, respondió Jesús. Amén y amén. Vamos a orar, amén. Señor, yo te doy gracias por esta mañana. De nuevo, me permites estar acá frente a este auditorio hermoso de hijos tuyos, Señor. Yo te pido que por favor me uses como un instrumento, tan solo como un bafle, un megáfono, para que tu voz sea escuchada, o sea, tu palabra.
Ayúdame, por favor, que podamos salir hoy retados, desafiados, animados, Señor, y con mucha más fe. Necesitamos, Espíritu Santo, que seas tú el que hable. Gracias te doy por este tiempo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Todos dicen amén y amén. Muy bien. Generación incrédula. Aquí vemos un caso de la vida real. ¿Y de dónde venía Jesús? Y vamos a mirar un poco el contexto. Jesús venía, ¿cierto?, de estar en el monte donde Él se transfiguró. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús fue al monte? ¿Con quién iba? Con Pedro, Santiago y Juan, ¿cierto? Que es el mismo Jacobo, ¿cierto? Santiago, Jacobo es el mismo, Pedro, Jacobo y Juan fueron con Jesús y tuvieron una experiencia poderosísima. Vieron al Señor transfigurado y vieron con el Señor ¿a quién? A Elías y a Moisés, donde el Padre Celestial estaba poniendo su soberanía sobre su Hijo y estaba poniendo a su Hijo, ¿cierto?, a su soberano Hijo como redentor, ¿cierto?, sobre la ley y los profetas, y más que sobre la ley, diciendo, en ti se cumple la ley y los profetas. Por eso está Elías, que representa a los profetas, y Moisés, que representa la ley. Y ahí estaban los tres discípulos más cercanos, y ellos, cuando ya salieron de esa experiencia, llegaron y aconteció esto. Este cuadro lo pintó, hay uno de los pintores o uno de los artistas muy conocidos, ¿cierto?, del siglo pasado. ¿Cuántos recuerdan? Estaba Miguel Ángel, ¿cierto? Estaba, ¿quién más? Da Vinci, ¿cierto? Da Vinci. ¿Quién más recuerdan ustedes? Un hombre de aquella época. Acuérdense de las tortugas ninjas. Sí, Donatello, que era un escultor, ¿cierto? Pero había uno que se llamaba Rafael, un italiano, Rafael Sanzio. Este hombre pintó este cuadro. Quiero que lo miren un momento. Es un cuadro, obviamente, donde él representa ahí la transfiguración. Ustedes pueden ver a Jesús, ¿cierto? En las nubes es lo que él pinta. Y ven a un lado, podemos ver a Elías, y al otro lado está Moisés. Abajo vemos tres hombres que son Jacobo, ¿cierto? Juan y Pedro están ahí. Pero más abajo él está ilustrando una multitud y los otros discípulos tratando de orar por un joven endemoniado, pero no lo lograron. Eso fue plasmado desde esa época y fue impresionante. Este es un cuadro que tiene 405 centímetros de alto y 278 centímetros de ancho, hecho en óleo. Y describe esta parte de la Biblia. Ya puedes quitarlo. Pero no describe profundamente lo que Dios quiere dejar en nuestro corazón. Aquí sí no aplica el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, porque aquí podemos ver la imagen de un artista donde trató de plasmar en óleo, ¿cierto?, esto que leímos hoy. Pero la palabra de Dios es mucho más contundente para ayudarnos a entender, ¿cierto?, lo que el Señor quería decir, porque su palabra es veraz, es viva, es eficaz, ¿cierto? Es una palabra inquebrantable, inequívoca es la palabra del Señor. Entonces, a través de la palabra hoy vamos a tratar de entender qué pasó acá. Tratemos de pintar nuestro propio cuadro en esta mañana con algunas escenas de lo que leímos en esta mañana. Primera escena, para empezar a hacer el cuadro de lo que leímos hoy. En la escena veo una multitud interesada, pero sin entendimiento. Y vamos a verlo en el versículo 14 y 15. Dice, cuando llegó, ¿quién? Jesús y sus otros discípulos, y allí estaban el resto. Donde estaban los discípulos, vio una gran multitud, ¿cierto? Una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él a saludarle. El primer punto que yo veo, la primera parte del cuadro que vamos a dibujar a la luz de la palabra es una multitud interesada, pero sin entendimiento. No tenía claro quién era Jesucristo. También vemos a escribas que estaban disputando con los discípulos porque a ellos les encantaba. Hay gente que le encanta hoy en día también religiosa disputar delante de todo el mundo para avergonzar a los otros. Su interés no es conocer de Dios, su interés simplemente es demostrar que de pronto saben un poquito más que otros. Pero lo más difícil es ver la multitud, que siempre Jesús vio las multitudes. Esta multitud que quería verlo, mire cómo dice la Biblia, voy a leer de nuevo versículo 15. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y le saludaron. Corrieron a él.
Ellos estaban en un frenesí, estaban emocionados, como cuando tú ves en televisión que llega alguien famoso. ¿No han visto cuando, cuando presentan estos programas que un actor llega a cierto lugar y la gente corre, quiere un autógrafo, le dan un beso? Están viendo a alguien famoso que se estaba haciendo famoso en esa región por el poder del Padre que reposaba en él. Esta multitud es lo que yo quiero hablar como primer lugar. Esta multitud estaba fascinada con el sanador, pero no le interesaba al Salvador. Se lo repito, era una multitud fascinada con el sanador, pero no le interesaba su Salvador. Y creo que pasándome a estos días, todavía vemos multitudes que anhelan tan solo al sanador, y seguramente lo hará. Dios sana, o a veces no sana, Él es soberano. Pero lo interesante no es que Jesús sane, lo interesante no es que Jesús provea, lo interesante no es que Jesús te proteja, lo interesante es que Él es el Salvador del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Que Él es el mediador entre el Padre y los hombres, que Él es el Mesías. La multitud solo quería, y hoy hay lugares repletos de gente solo interesados en el sanador. En el sanador de un cuerpo, en el sanador de unas finanzas, en el sanador de una familia, y no está mal. O sea, lo que quiero decir es, eso el Señor en su amor y misericordia lo puede hacer. Pero Él quiere que su pueblo entienda que por encima de todo eso, Él es soberano Dios, Él es el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el primer cuadro vemos esta multitud, ¿cierto? Lo segundo que podemos ver en el cuadro aquí está en el versículo 16 y 18, al 18. Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que le toma, le sacude y le echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera, y no pudieron. Después de ver una multitud que no tenía entendimiento, encontramos un padre angustiado junto a unos discípulos incapaces, incompetentes en ese momento. Ellos caminaron con Jesús, ellos habían estado atrás con Jesús también orando quizás por otros, pero en este momento no pudieron hacer nada. Y allá había un padre angustiado. Y Jesús le pregunta a ellos, a sus discípulos, le pregunta: ¿qué disputáis con ellos? Y el que contestó fue el Padre. ¿Cómo sería quizá la vergüenza de los discípulos que no había pasado nada, que ni contestaron? Seguro llegó el maestro y no hicimos nada. ¿Qué pasó? Y contestó allá aquel hombre angustiado: tengo un hijo que está enfermo, un hijo que está endemoniado. Aquí podemos ver que contestó no los discípulos, y vemos a través de estos versículos, querida iglesia, que lo espiritual es real. A veces nosotros ignoramos los movimientos espirituales, y las cosas espirituales son reales. A veces queremos ignorarlas. La Biblia en Efesios 6:10 nos invita y nos llama. Es más, el Señor nos está llevando a orar, y dice también: porque ustedes no tienen lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes y gobernadores en las regiones celestes. Por eso tomen toda la armadura, y el Señor deja el derrotero. La guerra espiritual está todo el tiempo. Dile a la persona que está a tu lado: estamos en guerra. Pero ahora dile: pero tenemos la victoria en Cristo. En Cristo. El problema es que a veces estamos lejos de Cristo y el enemigo empieza a hacer de las suyas en medio. Este hombre estaba angustiado. Miren, hermanos, aquí podemos ver materializada la maldad. Quiero leerles y escuchen muy bien. Versículo 18. Bueno, 17. Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, o sea, que lo hizo callar, guardar silencio, el cual donde quiere que le toma, o sea, en cualquier momento viene esta situación, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera, y no pudieron. Qué tremendo, ¿cierto? Es más, voy a mostrar otros versículos. 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu Pero pregunto, versículo 21, Jesús le preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. ¿Ustedes se imaginan esta angustia?
Pero él estaba viendo la maldad. Eso hace el enemigo. El enemigo no desea bendecirte. Él no lo quiere hacer, él quiere destruirte. Pero a veces nosotros no vemos la grandeza de la maldad. A veces ignoramos la maldad. Porque a veces pensamos que lo que es malo no es tan malo. Y como dice la Biblia, empezamos a llamar a lo malo bueno. Entonces algunos dicen, pues no es tan malo chismear. Y eso es parte de las tinieblas. No es tan malo juzgar, no es tan malo mentir, no es tan malo ver pornografía, no es tan malo adulterar. Y hoy en día dentro de la misma iglesia estamos viendo esa cantidad de pecados creciendo. No hemos entendido que estamos en una guerra, que el enemigo va a poner la ocasión para que tú tropieces. Y si tú decides pecar, vendrán consecuencias. Hay gente que dice, pastor, yo quisiera prosperar. Yo le he dicho en algunas ocasiones, quizás es una prueba económica, o hay algo en tu vida que es un pecado que te está deteniendo en el prosperar, hablar espiritualmente, familiarmente. Porque la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Iglesia, creo que son tiempos de confesar nuestro pecado. Y muchos saben de lo que tienen que apartarse. De lo que les dije, quizás algo que tú no ves como como pecado, que es el chisme. Algo que no ves como pecado, que es el juicio normal. Estamos hablando, solo edifiquémonos, cuénteme. Quizás no vemos como pecado el ver, ¿qué tiene de malo ver algunas chicas desnudas en el computador o algunos chicos? Pues la pornografía, pues algunos la aconsejan para estimular entre parejas la sexualidad y eso lo que hace es dañar tu sexualidad. Eso es pecado. ¿Qué tiene de malo tomar lo que otro ni siquiera se da cuenta que lo tiene ni lo necesita? Eso es robar. El adulterio es increíble. Es increíble dentro de la iglesia, personas jugando con coqueteos con otros, en su trabajo. ¿Y cuánto daño hace esto? La maldad es real. Y este hombre estaba enfrentando la misma maldad en su hijo, porque él dijo, es un espíritu que atormenta a mi hijo. ¿Qué esperanza tenía este papá? Un papá que yo creo que ni esperaba que su hijo se casara. Él no tenía la esperanza de que su hijo fuera quizás un profesional, ni siquiera al poder tener nietos a través de su hijo. Es más, yo creo que la preocupación de este papá con su esposa era, si nos morimos, ¿qué va a hacer de este pobre muchacho? Él llegó con angustia. Pongámonos en los zapatos de este hombre. Veamos entonces la tercera parte para seguir pintando el cuadro. Primera parte, una multitud que no conocía al Señor, pero sí quería sus milagros. La segunda parte del cuadro, haciendo el cuadro, vemos a un padre desesperado, con una fe débil, pero desesperado, con un hijo necesitado. Lo tercero que veo aquí, versículo 19. Y respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y aquí en lo tercero en el cuadro que vemos una reacción airada pero compasiva. Vemos él se aira, el Señor Jesucristo se incomoda, dice, ustedes son una generación incrédula, no han visto. El Señor puede lidiar con tu duda y con mi duda, pero Él no quiere lidiar con la incredulidad de la gente. Después de que han visto la grandeza de Dios, tú, tiempo atrás y yo hemos visto la grandeza y empezamos otra vez en incredulidad. Pero vamos a ir a la conclusión. Él en ese momento está irado, pero tiene compasión. Dice, traédmelo. ¿A quién? Al muchacho. Con los discípulos después hablamos. En la casa hablamos. Ellos estaban ahí. Parce, el líder está bravo. Una reacción airada. Eso. Aquí muestra la falta de fe de ellos. Hebreos 11:6, recuerden lo que dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera, ¿cierto? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú estás acá y estás en el camino del Señor hace años, es tiempo de volver a restaurarte con la fe. No, por nada del mundo puedes permitir una ruptura en tu relación con Dios, o más bien en tu fe.
Alguien dijo, pastor, ¿cómo hago para que mi fe crezca? Yo escuché a alguien decir, eso es como tener dos perros, la duda y la fe. Si alimentas a uno, se muere el otro, ¿cierto? Puede ser muy Rottweiler, muy Pitbull la duda, pero si no lo alimentas, un Pitbull que no lo alimenten, ¿qué pasa? Aunque sea Pitbull. Bueno, un león aunque no lo alimentes, pero el león, ¿se muere o no se muere? Meta de la mano a un león con un mes sin comer, si no se ha muerto todavía, ¿qué va a hacer el león? Por ahí lamerlo. Y ya, porque no tiene ni las fuerzas. Así pasa con la duda y la incredulidad, pero también con la fe. Si tú alimentas la fe, y el Señor dejó métodos claros para ti y para mí como iglesia, cómo alimentar nuestra fe. ¿Cómo es posible? Bueno, es posible. Somos humanos, que es nuestra excusa para nuestra incredulidad. Decir somos humanos es que somos débiles, sí, pero Dios dejó las herramientas. Es muchas veces nuestra pereza de buscarle a Él para alimentar nuestra fe. ¿Cómo podemos ver gente que un día creyó y otro día ni cree? ¿Qué pasó con su fe? Esa generación tenía a Jesús en este momento, lo puedo decir como estresado. Porque es que la falta de fe es un insulto para Dios, ofende su carácter, ofende sus promesas. Es un insulto dudarle. ¿No he hecho cosas antes? Podría preguntar Dios en nuestra vida. El solo hecho que naciera no es un milagro. Hasta aquí no nos ha traído el Señor, iglesia. No nos excusemos más. Hay una palabra que Él ha dejado para que crezcamos en ella, porque la Biblia dice que la fe está en el oír. ¿Y el qué? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. El problema ni siquiera es la duda. El problema no es que tú tengas duda, es que la duda te tenga a ti. El problema no es que tú tengas duda, es que llegue la incredulidad. La incredulidad, ¿qué es? Es la imposibilidad para creer. Y lo peor de todo es que dentro de la iglesia hay gente que cree, pero no cree. Porque con sus hechos uno lo ve. Ellos creen que creen. O muchos vienen y se sientan, yo creo que creo, pero no creen. A la final no creen. Porque de la fe hay un fruto. De la fe, ¿cierto? Se verán cosas partiendo de la fe en el Señor, pero no se ven en su vida. En sus palabras, uno ve cuando una persona, su fe está menguando en lo que habla. Estos días me ha tocado arrodillarme y decirle, Señor, perdón. Un día tú nos permitiste estar aquí al frente y tú prometiste que esta congregación crecería para ti, Señor. No quiero que crezcan números, quiero que crezcan fe. Quiero que crezcan tu palabra. Quiero que crezcan, Señor, en fundamento y en carácter. Es más, el crecimiento ahora entiendo que lo das tú, no lo doy yo. No depende de un hombre, depende de Dios. Él es el que da el crecimiento. Es como el misterio del cultivar una semilla. Tú siembras una semilla y al otro día tú no puedes agarrar la semilla y totearla y sacarle la raicita y jalarla para que crezca. O tener un hijo, que es una semilla también. Un hijo que nazca y tú lo quieras ya grande y lo pones en un potro, se llama eso, con una máquina que les tiren las piernas y los brazos. Yo quiero que el muchacho ya mida 1,70. Con 4 meses de pronto lo podemos hacer grande. Jale allá. ¿Qué van a hacer? Reventar el muchacho. La fe requiere la paciencia. La fe requiere la certeza y la fe requiere la convicción. Pero hay dos palabras en hebreo, apistía y apeiteia. Apistía es de donde viene pistos, ¿cierto? Es fe. Y lo contrario a pistos es apistía. Esta palabra es no tener fe, la apistía. Y la palabra apeiteia es la desobediencia o la rebeldía. Cuando yo empiezo a caminar en incredulidad, empiezo a tener falta de fe, salto de apistía, apeiteía, y es que yo me rebelo. Por eso vamos a ver en Hebreos 4:6, si me puedes poner Hebreos 4:6 por favor. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo empezó a dudar y se rebeló contra Dios, porque el que duda se rebela contra Dios. Tú has conocido gente que empieza a dudar y empieza a rebelarse. Hebreos 4:6 dice así: sin embargo todavía falta que algunos entren en su reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Pasar de apistía, que es falta de fe, a apeiteía es entrar a desobediencia, que es la segunda palabra. Mire lo que pasó con el pueblo. ¿Qué pasó? Devuélvase, gracias.
Todavía falta algunos que entren en su reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Eso estaba leyendo ayer con mis líderes y esta mañana en el Salmo 95. Dios en el Salmo 95 invita, o bueno, el salmista invita, o Dios a través del salmista, a que adoremos al Señor, a que lo aclamemos en humildad, con gozo, con alegría. Pero en el Salmo 95 dice el Señor: no endurezcáis vuestro corazón. Pero primero dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis tu corazón. Una persona que deja de escuchar a Dios, que deja de escuchar su palabra, su corazón se va endureciendo. Por eso aquellos que argumentan que el venir a la iglesia no es tan importante porque Dios está en todas partes, tarde o temprano tendrán un corazón endurecido y se convertirán en enemigos de la misma cruz, diciendo que aman a Dios, pero se hacen enemigos de la cruz porque en contra de la cruz hablan cuando hablan mal de la propia iglesia del Señor, hablando con otros cristianos. Su corazón se endurece. Ya no está la humildad, ya no está esa ternura que había en un corazón, ya no está la inocencia, porque simplemente dejé de escuchar. Ellos se rebelaron. Mire lo que dice Hebreos 3:19, por favor. Hebreos 3:19. Que esa fue la falta de fe y la otra fue el de desobediencia. ¿Cómo podemos ver? No pudieron entrar por causa de su incredulidad. Está hablando del pueblo de Israel. No pudo entrar una parte del pueblo por su incredulidad. La incredulidad y la desobediencia ofende a Dios. Amén. Entonces ya estamos viendo nuestro cuadro. Jesús llegó, hay una multitud que solo está de farándula. Y yo creo que, con todo respeto voy a decir esto, yo creo que hay muchos lugares donde hay multitudes que realmente son farándula. No aman mucho a Dios, ni quieren escuchar la palabra. Quisieran algo más alegre. Invitemos a alguien que nos distraiga. Tengamos buena música. Y eso está bien, ¿no? Vuelvo y les digo, yo no estoy en contra de tener buena música, yo no estoy en contra de eso, es un desafío. No estoy en contra de tener un buen lugar, pero esto no es lo más importante. Lo más importante para ti y para mí es Él y vivir para Él, y para esto requerimos escuchar su palabra. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, como vuestros padres les dijo al pueblo que me tentaron en Mashad, en Meribá. Y dije yo, son pueblos que divagan de corazón y no conocen mis caminos. Están divagando todo el tiempo, un día sí, un día no. Un día yo veo gente: pastor, qué bendición, Dios me tocó, esto fue maravilloso, yo aquí estoy, quiero servir a Dios, yo quiero que mi familia, yo quiero. Y pasa un mes o 2 meses y otra vez están divagando en el corazón. ¿Será que sí? ¿Será que Dios existe? ¿Será que ir sí vale la pena? ¿Será? Porque han dejado de oír su voz. Entonces vemos en el cuadro, haciendo el resumen, ¿cierto? Les dije, vemos una multitud que solo iba de farándula y detrás del favor de Dios, pero no de la cruz. Después vemos a un padre angustiado. Después vemos a un Jesús que se incomoda, pero a la vez con misericordia sana al muchacho. Lo cuarto que vemos en este cuadro, una fe real pero débil. Versículo 20 y 22 y 23, perdón. Dice así: y muchas veces le echan el fuego. Mire cómo quería ese espíritu destruir a este muchacho. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. ¿Qué quería hacer el espíritu inmundo? Quería matarle. Eso es una realidad. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Una fe real pero débil. Y mira la nueva versión lo que dice: ¿cómo que si puedo? Pregunta Dios. ¿Cómo? No es si yo puedo. Jesús le está preguntando, es si tú crees. Algunos están esperando que Dios responda y están diciendo: ¿será que Dios puede? Y quizás Dios esté respondiendo: ¿será que tú crees? ¿Tú crees que Dios lo puede hacer? Porque para el que cree, estar en este lugar tuvimos que creer. Estar en Pereira tuvimos que. El levantarte hoy, tú tuviste que creer en que Dios te dio un nuevo día y tuviste que creer. Donde empiece la duda, uno ni se quiere levantar, ¿o no? Porque empieza el ataque de Sabanás. Sabanás, y lo más, Sabanás más asqueroso es Sabanás
de nylon, de seda, perdón, el de seda que lo abraza. Hay algunos sabanás que son monstruosos, algunos de los cuartos de los hombres tienen un hueco abajo donde meten el pie. Este hombre se acerca y le dice: ayúdame, el problema no está si Jesús tenía la capacidad de sanar, es si nosotros tenemos la capacidad de creer. Nuestra llave, una llave, suena difícil, pero es una llave entre el cielo y la tierra llamada fe, y no tiene costo, es gratis, Dios la da, pero requerimos buscarle a Él, porque en cada situación, escúchame bien, iglesia, que nosotros estamos, o cada dificultad que nosotros vivimos, Dios está retando nuestra fe. Él está retando tu fe. El que hace un mes quizás está: no, Dios más lindo, mire, yo estoy en una iglesia, Dios, y viene un problema, yo preciso y voy a esa iglesia, así me dijeron, por cambiar de religión. Se me vino no, está el reto de fe para ti. Hasta donde yo entiendo, estar con Cristo no es una religión, es una relación con el Dios eterno por medio del Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Una relación directa con el Creador del cielo y la tierra. El problema no es cambiar de religión, es que estás siendo retado en tu dificultad para que puedas creerle, pase lo que pase. ¿Cuántos dicen amén? Él le dio una lección a ellos. Aunque este hombre tenía una honestidad, me impacta a personas así. Él les dice: si puedes creer, porque para el que cree todo es posible. Él inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, yo creo un poquito, pero creo, ayúdeme, Señor. En el fondo, si no creyera, no estaría trayendo a mi muchacho acá. En el fondo, si no creyera, no me levantaría cada domingo esperando una respuesta de ti, Señor. En el fondo, si no creyera, no me arrodillaría esas mañanas que me arrodillo, cuando algunos de mi familia se burlan y me dicen: usted está hablando con un Dios que ni existe ni se ve. Y tú puedes contestar: aunque no lo vea, lo he visto responder con su favor en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Creo un poquito, pero ayúdame, Señor. Qué honesto este hombre, ¿no? ¿Por qué no podemos ser nosotros honestos en el día de hoy y decir: Señor, estamos flaqueando? Pues en la fe. Nosotros estamos engordando, ¿verdad? Yo solo quiero flaquear en el estómago. Juan Calvino dijo, tocayo mío, por lo de Juan Calvino dijo: la fe en todo hombre está mezclada con incredulidad. Todos de una u otra manera tenemos una mezcla de incredulidad. Y tenemos que luchar constantemente con esto. Recuerden, hay una guerra a muerte entre la fe y la incredulidad. Uy, se fue el tiempo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Reprendió el espíritu inmundo y lo echó fuera. Y el espíritu inmundo hizo su último intento de matar al muchacho. Miren lo que dice. Y cuando Jesús, versículo 25, vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo, sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, con su poder, pero a la vez con su misericordia y amor, tomándolo de la mano, le enderezó y él se levantó. Aquí estoy. Estuviste casi destruido, pero no pudiste. Como dijo el apóstol Pablo, y creo que muchos han estado pasando en este tiempo lo que dijo Pablo: derribados por los problemas. Pero Pablo dijo: derribado, pero no destruido. Porque nuestra confianza está en el que vive por siempre. El que vino, fue a la cruz, murió y resucitó. En Él está nuestra esperanza y somos prisioneros de esperanza. Amén. No lo pudo matar. Y termina, quinta parte de este cuadro. Una lección dura, pero necesaria.
Versículo 28 y 29. Y cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género nada puede salir, sino con oración y ayuno. De acuerdo a los manuscritos más antiguos, la palabra ayuno no se encuentra. Entonces no la ponen. Ustedes van a ver, algunas versiones no dice ayuno. La que sí está clara es oración. No afecta mucho que esté o no esté. Quizás puede afectar la teología a alguien que cree que el ayuno por ayunar es que Dios obra. No, el ayuno no es donde Dios obra. Él obra es en la oración en medio del ayuno. Me estoy haciendo entender. Porque algunos ayunan pero no oran. Entonces si ayuna y no ora, pues es una buena dieta. Yo conozco gente que ayuna es para bajar de peso. Dice, no, voy a hacer un ayunito de esto y de esto y de esto para... No. El ayuno, entonces estaríamos atribuyéndole el poder a mi acción de ayuno, aunque hay que ayunar. Las versiones más antiguas y modernas dice, por causa de la falta de oración. Ellos llegaron a la casa, no habían dicho nada y le preguntaron al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? No, vamos bien de tiempo. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Qué dice la palabra? El Señor le dijo, por causa de su falta de ¿qué? De oración. Él dice este género. Y yo no creo que esté hablando del género del espíritu mudo, sino del espíritu de la incredulidad. La incredulidad se va cuando una persona crece en la oración. En este mismo texto que también lo citan Mateo y Lucas, en Mateo 17:20 dice, por vuestra poca fe, pero aquí en Marcos dice, por vuestra oración. Y si lo sumamos, los dos apreciaciones de Mateo y Marcos es, su poco de fe es por causa de su falta de oración. Hemos delegado la oración a otros, a los de intercesión que oren por nosotros. Que nuestra mamá ore porque a ella le gusta orar, esa hora por todo. Por todo. Mami, voy a jugar fútbol, sí, intercede, voy a orar por ti, mío. Mami, no sé, voy a echar gasolina, ore, vamos a orar por la gasolina. Por cualquier cosa, la mamá quiere orar. Pero cada uno debe tener esa relación de intimidad con Dios. Ellos pensaron que los dones y capacidades se podían usar en piloto automático. O sea, ya tengo los dones y las capacidades que Dios me dio, yo las uso sin oración. Y no, Señor, nada de lo que tú tienes, que Dios te ha dado irrevocable, funciona si no está conectado con el dador de aquello que tú estás usando, de aquel don. Requerimos de estar conectados en Él, o sea, separados de Él. Aunque tengamos dones, nada podremos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es donde está la lucha de estos días, querida iglesia. Yo he notado en estos días la lucha, el bajonazo, el desánimo. Mi pregunta es, ¿cómo está tu tiempo de oración y de edificación con la palabra? No me conteste, porque varios me están mirando como, bien, sí, pues, normal. Por eso su vida es normal, común. Hemos olvidado que servimos no a un Dios ordinario, sino extraordinario. Y se requiere la extra de un pueblo que, si bien es cierto, hemos reconocido la salvación en Cristo, necesitamos la dependencia diaria de Él. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos la dependencia de Él. Ellos no habían orado. Él les dijo, por falta de oración, amigo, lo están haciendo en sus fuerzas. Dejaron de orar. Hay una conexión entre la falta de fe y la falta de oración. Por eso Efesios 6:10, cuando comienzas, si me puedes poner Efesios 6:10, Juanes, por un momento, puedes ver que antes de la armadura, mire lo que dice el Señor. Por último, fortaleceos con gran poder del Señor. ¿Cierto? ¿Qué sigue?
Ponga toda la armadura de Dios, pero primero devuélvase, vuelva a poner el 10. Todos predican de la armadura, del versículo 11 en adelante, pónganse la armadura y todos recuerdan que la armadura tiene un casco, ¿cierto? Es el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado del apresto del evangelio, ¿cierto? Tenemos también el escudo, ¿cierto? ¿El escudo de qué? De la fe y la espada del Espíritu. Ya, ahí está. Pero antes dice, por último, fortalezcanse con gran poder del Señor. En Él. Primero comenzamos en la oración y después vamos a enfrentar lo que tenemos que enfrentar cada día en esta batalla espiritual, en esta batalla que libramos con el mundo, con sus deseos. Por eso cedemos al pecado. Me acordé de la historia que hace tiempo no le cuento del hombre que se murió clínicamente. Un hombre bueno, un hombre con principios, creía en Jesús y él estando en la UCI empezó a irse. Y empezó a ver ángeles llevándolo a la presencia de Dios. Cuando por allá el Señor dice, no es el tiempo de Él será testimonio, Él volverá. Ellos verán que yo puedo levantar de los muertos a alguien que está ahí en la UCI. Y ya él volviendo escuchó por allá, que todo el mundo te gane. Oye, Cayandonga, pues, me la saben, ¿no? Y él dijo a un ángel, ¿y eso qué? Le dijo, eso es el mundo, eso no te corresponde a ti. Pero mire esas muchachas allá, esas pintas y wow, y miren allá y están consumiendo, ¿qué es eso? Le dijo, eso son drogas, alcohol, eso es promiscuidad, eso no te corresponde a ti. Tú eres un hombre apartado no, pero ok. El hombre un día dijo, volvió a su cuerpo y dijo, yo no quiero nada. Yo niego a partir de hoy ese Cristo porque a mí me gustó más eso. Y el hombre se fue para allá. Y llegó al lugar donde estaba el que todo. Y le abrió la puerta a un hombre vestido de negro. Le dice, entra. Y él y las muchachas allá están, camino lo llevo. Y las drogas allá están, y el alcohol allá, y la promiscuidad. Y tú no estabas con Jesús. No, yo no creo en él, yo ya lo rechacé, no quiero hablar de él ni de su espíritu. Y lo fue llevando el hombre y lo lleva al final a un lodo cenagoso, a un fuego donde hay fuego, y lo lanza en el fuego y en el lago cenagoso. Y él empieza a gritar y dijo, no, yo no quería esto, yo quería lo otro que vi. Dijo, no, lo que tú viste se llama el mundo. ¿Y esto qué es? El infierno. ¿Y el mundo qué es? Nuestro departamento de publicidad. El diablo tiene un buen departamento de publicidad. Él te muestra, es tan hábil que te pinta los desiertos de pasto y los pastos de desierto. La conclusión a esto está en que debemos manejar nuestra vida espiritual con reserva, con prudencia, buscándole a Él. Hay que volver a las rodillas, iglesia. Hay que volver a su palabra. Hay que volver a la dependencia. Vuelvo a preguntar, ¿cómo está tu oración? ¿Cómo está tu tiempo íntimo con Dios? Iglesia, ¿cuántos están atravesando aflicción en este momento? Levanten la mano. Sea lo que sea aflicción. Mi pregunta es, ¿crees? Quizá le digamos a Dios, sí, pero ayúdanos a nuestra incredulidad. Vuelve a la oración. Volvamos a la palabra. Apartémonos del pecado. No lo encubras más. No lo trates de tapar más. Arrepiéntete, iglesia. Arrepiéntete. Es lo que Dios quiere. Una iglesia arrepentida. Una iglesia dependiente de Él. Y una iglesia con autoridad. Porque la vergüenza de ellos fue grande. Los escribas estaban disputando con ellos. No pudieron. ¿Dónde está el poder de su Dios? Y Dios es poderoso. Que tú y yo, en momentos de nuestra vida, lo dudemos, es otra cosa. Pero Dios es poderoso. Y Él sigue obrando. Y Él es Dios por siempre.
Él no cabe en nuestro espacio ni en nuestro tiempo, porque Él es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Y Él sigue obrando. Él tiene en sus manos esta congregación. Él tiene en sus manos tu vida y tu familia. Él tiene en sus manos toda esta ciudad. Él tiene en sus manos, como dice el Salmo 95, las profundidades de la tierra. Yo les decía a mis líderes y a los de alabanza, en ese Salmo 95, para terminar, la palabra que me golpeó en estos días fue profundidad. Nuestro Dios es profundo. Seamos honestos, tú y yo somos tan superficiales. A veces lo que hablamos es tan superficial y tan vano. A veces lo que esperamos es tan superficial. Dios es un Dios profundo, donde dice su palabra en Romanos que la profundidad de su conocimiento, la profundidad de su sabiduría y de su ciencia, no la podemos ni entender tú y yo. También dice la palabra para en Efesios que la profundidad de su amor es tan grande, tan ancho, tan profundo, que ni lo podemos tampoco entender. Pero lo que sí yo quiero en esta tarde, o en esta mañana, perdón, que ya estamos terminando, que entiendas, es que Dios puso en ti y en mí una profundidad para clamar. Porque hay un texto en la Biblia que dice, el siervo de Dios, de lo profundo clamé a ti, Señor. Clamémosle al Dios profundo y vivamos realmente como una generación de fe, no una generación incrédula, religiosa. Él estaba en medio de una generación totalmente religiosa, conocían muy bien la ley, estaban discutiendo, pero eran incrédulos. Sabes que paradójicamente, no todos, pero una gran mayoría de teólogos son incrédulos, no creen en Dios, estudiaron solo teología, como estudiar filosofía, como estudiar cualquier carrera importante, científica. La gran mayoría de teólogos no son creyentes. De nada sirve estudiar una teología si no hay fe, porque sin fe es, ¿cuántos dicen amén? No seamos más pueblo que divaga en el corazón. No divaguemos más. Pongámonos sobre nuestros pies, iglesia preciosa.